Está. Bueno, gracias Laura, Cintia, me falta María también, que ahí la agrego a la... María, si querés hablar porque no te encuentro en los cuadraditos. María Elvira, capaz que como Elvira. Ah, Mariel. Bueno, si no, ahí arrancamos y después está. Bueno, estamos dando comienzo a esta misión 2, esta misión donde la idea es poder salir a validar esas hipótesis o esas ideas que uno tiene de los problemas, de las causas de ese problema o de cómo está funcionando el sistema hoy en día. Y por eso tenemos ahí dos invitadas para hablar en esta primera parte de lo que fue su experiencia en el programa Innovadores Locales, cuáles fueron sus aprendizajes, contarnos un poquito qué es lo que la validación territorial les dejó a ellas a lo largo del programa Innovadores Locales. Entonces ahí voy a compartir pantalla porque ellas también trajeron ahí. Bien. Una frase que nos compartían es, no podemos tener una sociedad sana si no les permite hablar de lo que les duele, ¿no? Así que bienvenidas Cintia y Laura, gracias por sumarse a este espacio. Y la primera pregunta tiene un poco que ver con esto de cómo fue su proceso de validación territorial y qué aspectos del problema comenzaron a verse de otra manera después de haber hecho ese ejercicio. Hola, muy buenos días. Gracias, Nicole. Muy buenos días y tardes a todos. Somos Laura y Cintia de México. Nosotras la participamos en el PIL 25, como bien lo comentaba Nicole, y estamos muy contentas de coincidir con ustedes. La verdad, nos volvimos a recordar todo lo que vivimos en este proceso, en esta segunda misión que tenemos, que tuvimos, al igual que ustedes en el PIL. Y la situación de validación para nosotros fue un par de aguas en nuestra propuesta, en nuestra iniciativa. Y para contestar estas dos preguntas y las que puedan estar surgiendo, me gustaría compartirles brevemente qué hacemos desde México en un tema eh, eh, retador, innovador y de dolor. Posiblemente ustedes tienen 23, donde hablan de diversidad de problemáticas, pero nosotras nos aventamos a la aventura en el PIL 23 de poder tener una metodología, de tener bases fundamentales para sostener una idea que post pandemia tuvimos su servidora y Cintia relacionada a los duelos y a las pérdidas y a las muertes en colectivo que tuvimos, y como servidoras públicas de la educación nos preocupábamos cómo regresábamos a las aulas o cómo regresaban los niños a las aulas después de pandemia. Es un poco del antecedente, pero fíjense que solo era una idea, yo solo quería dar una conferencia y nada más. Pero después supimos de Ashoka y supimos del PIL, y el PIL nos dio la estructura para que hoy, después de 4 años, a través de la validación de una idea y reconocer la importancia de sus ideas a través de los datos estadísticos y cualitativos, puedes crear programas de impacto y que tu idea cambia enormemente la situación y la realidad. Bien, entonces nosotros en Sanando desde el Aula es nuestro programa, es un área, es un programa en donde nos enfocamos a vincular herramientas tanatológicas de primer contacto a las escuelas que sufren duelos escolares, ya sea alumnos, maestros o actores. Y en esto, para llegar a este punto, hoy en día que la Secretaría de Educación ya tiene fundamentado y como unas líneas de sus acciones, trabajar y visibilizar los dolores en el aula, primero nos dimos a la tarea de conocer nuestro problema, que seguramente ustedes lo hicieron si no mal recuerdo, en la primera misión o lo están a punto de hacer. Y esto nos dio la pauta para continuar y hacer nuestra validación. Bueno, pues muy buenos días a todos, días, tardes, no sé, desde dónde nos acompañen. Yo soy Cintia y como bien ya comentaba Laura, eh, eh, el proyecto tiene un fundamento y este
esta gráfica que ahorita están viendo ustedes, sabemos que es la primera acción de validación que hacemos para fundamentar el proyecto. Y valdría la pena pues que ustedes pudieran reflexionar o pensar en qué hay debajo de su problema, justo como lo presenta este iceberg, ¿no? Lo que nosotros encontrábamos en el aula o en el salón de clases era justo lo de arriba. Y este iceberg lo explica muy bien. Pero abajo de eso siempre hay una causa, ¿no? Creo que ustedes ya en la primera misión ya vieron un poco sobre las causas raíz, la problemática. Entonces, la validación territorial nos ayuda todavía a profundizar un poco más en lo que estamos viendo, ¿no? A nivel de arriba de la superficie, como es mirar más profundo y ver qué hay todavía más abajo, ¿no? Nosotros ahí tuvimos esta reflexión, tuvimos este análisis y pudimos ver estos tres niveles, ¿no? La superficie, el centro y todavía mucho más profundo. Y eso lo hicimos con un diagnóstico de necesidades. Además tuvimos otras, esta fue la primera validación, después tuvimos otras, otro tipo de herramientas ya con los actores educativos. Entonces, bueno, aquí un poquito sobre nuestras hipótesis. Sí. ¿Pasó? Ahí está. Referente a... Ande. Muy bien. Referente a poder tener una visión de lo que teníamos una idea, como bien comentaba Cintia, la importancia, y aquí va un poco y un mucho de lo que nosotros queremos compartirles, que nuestra mirada cambió, porque solo veíamos lo de arriba y posiblemente tú ahorita en este primer proceso solo estás viendo la parte de la problemática que tienes y que vas a sumar para beneficio de alguien más. Sin embargo, muy seguramente tu propuesta, tu acción, lo que tú estás focalizando tiene un fondo más hacia abajo. Y entonces la invitación es esa, que no nos quedemos hacia arriba. Y nosotros, solo estando arriba de la idea y del primer intento de validación, teníamos en aquel entonces tres hipótesis. Pensábamos que los docentes no tenían herramientas tanatológicas en el aula, cosa que sí las tienen porque lo hacen desde manera innata y desde su aprendizaje. Segunda, pensamos que los gobiernos no contemplan los duelos en las políticas públicas para poder atender y que las pérdidas no son un tema educativo. Posiblemente nuestro tema te parecerá un poquito como diverso a lo que estamos teniendo como en magnitud en este PIL, pero quiero decirles que si nosotras logramos insertar, validar, colocar y que nuestra iniciativa sea vista desde otro punto, tú tienes mucho más herramientas también. Entonces, si se puede validar una idea, un dolor, una necesidad, por supuesto que se puede validar lo que tú hoy y tu equipo están pensando. En esta primera parte, nosotros hicimos un diagnóstico antes de llegar al PIL. Nosotros estábamos perdidas y hicimos un diagnóstico a docentes donde descubrimos que eran los docentes quienes requerían las acciones. Cuando llegamos a este proceso como ustedes, nos dimos a la tarea de tener, ahorita vamos a compartirles qué herramientas aplicamos en nuestra validación. Y bueno, aquí una imagen es que algo muy importante que nosotros nos atrevimos a hacer y no lo veíamos, les preguntamos a los actores. En esta foto tú puedes ver padres de familia contestando una encuesta, una situación donde se les preguntaba si ellos sabían o tenían herramientas o permitían que se les hablara de duelo en el aula, en su aspecto escolar. Y la verdad es que ahorita compartimos todo lo que encontramos ha sido lo que nos ha dado línea para esta acción. La siguiente, por favor, Nico. Bueno, como ya bien lo dice Lau, hicimos algunas encuestas, por ahí veían la foto. La anterior, por favor. Algunas encuestas. Y lo importante es, visualizamos a todos los actores. En la escuela no solamente se conforma de docentes o de profesores y estudiantes, también alrededor de ella pues hay otros contextos que se interrelacionan y también valdría la pena que ustedes reflexionaran en qué contextos están
interrelacionando en su problemática, ¿no? ¿Qué contextos están o están contenidos en ese sistema que ustedes quieren, en el cual quieren incidir? Entonces, hicimos encuestas, hicimos entrevistas. Sobre todo las encuestas nos ayudaron a ver si los padres de familia tenían conocimientos del tema, si sabían que era un duelo, si sabían qué tipo de pérdidas podrían provocar duelos, si ellos estaban de acuerdo en que este tipo de situaciones se pudiera tratar en el salón de clases. Les comentamos un poco este iceberg del duelo que teníamos al inicio, un poco la problemática de qué se podía desencadenar a partir de un duelo. Y entonces se les preguntaba esto, ¿no? ¿Estarías dispuesto, por ejemplo, a que este tipo de temas se hablara dentro de la escuela con los docentes? Y bueno, ahorita les comparto un poco de los hallazgos. Hicimos también algunas entrevistas a los maestros, a los profesores, para ver cómo estaban tratando estas situaciones, porque al final las pérdidas, los duelos se dan en todos los contextos y ellos que reciben a los estudiantes pues tienen que tratar con este tipo de temas. Entonces, ¿cómo lo estaban haciendo y qué herramientas tenían? Ya les había comentado que hicimos este diagnóstico de necesidades, que fue el primero para poder fundamentar el proyecto. Hicimos también investigación documental y además hicimos un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, amenazas sobre el proyecto de nuestro mismo sistema, es decir, si mapeamos un poco todo el sistema, qué había en nuestra estructura educativa que ya se dedicara a atender este tipo de pérdidas. Sin embargo, nos dimos cuenta que ninguna dependencia, ningún área estaba poniendo el foco en el tema. Entonces, bueno, a partir de ahí pues surgieron algunas gráficas y la verdad es que esto dio un giro bastante amplio a nuestro pensamiento. En la siguiente diapositiva, Nicole, si me ayudas, tenemos justamente lo que pensábamos y lo que encontramos realmente, ¿no? Nosotros veníamos con esta visión de que las acciones que haríamos serían para los estudiantes. Sin embargo, en la validación territorial nos dimos cuenta que quienes necesitaban las acciones eran los profesores. Entonces, nuestra iniciativa voltea un poco la mirada, ¿no? Por ejemplo, las acciones debían estar finalmente para los docentes, los profesores. Laura ya les comentaba al inicio que pensaba que en una sola intervención, con una sola conferencia, podíamos atender este tema, pero nos dimos cuenta que necesitábamos acciones macro. La Secretaría de Educación es un sistema bastante amplio, atendemos un aproximado de 4 millones de estudiantes. Entonces, las acciones no podían ser solamente una conferencia. Teníamos que pensar en acciones macro que pudieran mover a todo el sistema. Creíamos que que íbamos a encontrar esa primera negativa con los padres de familia, con los profesores, con la escuela, porque hablar de duelo o hablar de muerte en la escuela es un tema tabú. Creíamos eso, sin embargo, los profesores, los padres de familia, los directivos nos dijeron, venga el tema, porque tenemos necesidad, porque no sabemos qué hacer cuando hay una muerte de un estudiante o cuando hay una muerte de un profesor. Entonces, hubo una aceptación y nosotros de verdad creíamos que íbamos a encontrar mucha resistencia en esta población. Y donde pensábamos que sí íbamos a tener aceptación, en realidad fue al contrario, que eran los tomadores de decisiones, que eran los que están a cargo de ciertas áreas educativas. Ahí pensamos que eso iba a ser fácil. Los primeros que dijeron, espera un momento, y pusieron ahí, ustedes tienen proyecto. Sin embargo, en la validación territorial esto puede cambiar completamente. La otra que teníamos, por ejemplo, era que nosotros veíamos o teníamos esa concepción de los profesores como
profesionales de la educación que nos iban a apoyar en este proyecto para desarrollarlo. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que ver eran los profesores como personas. Antes que como ese profesional de la educación, era esta persona que tiene procesos también de pérdida y que tiene procesos que tiene que ir elaborando. Entonces, primero es ver al profesor, ellos, ¿no? Y bueno, algo que también nosotros creíamos era que ellos iban a pensar que este tema no compete a la escuela. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que los procesos de duelo, los duelos no elaborados o los duelos que ya tienen bastantes años que no se han trabajado, pueden tener consecuencias en el aprendizaje tanto del estudiante o en el proceso de enseñanza de los profesores. Sí, algo que también me gustaría sumar y invitarlos es que conozcamos dónde estamos inmersos y quién más hace lo mismo o quién antes que tú tuvo esta idea. Yo siempre he dicho que nosotros en duelo no descubrimos el hilo de la acción. Ya había personas que lo hacían, pero estaba fuera de mi entorno educativo. Entonces yo los invito a que también puedas ver que otras personas han estado implementando, haciendo esta idea, no con la situación de copiar, sino con la situación de ver qué les fortalece y dónde está una debilidad donde tú a través de la validación puedes encajar perfecto y hacer que tu idea permanezca a comparación de muchas otras. Entonces, nosotros estamos viendo con todo lo que vivimos en el PIL, la verdad es que la validación para nosotros fue determinante. Pensamos que solo íbamos a trabajar con alumnos y no, la validación nos dio un panorama diferente y estamos trabajando en esto. Nosotros podemos decir que a través del PIL y a través de la validación, si me ayudas con la siguiente, por favor, iniciamos y validamos esta idea donde la validación nos permitió tener una iniciativa, y quiero compartirles que ahorita a nivel Estado de México nace la iniciativa de mirar a través de la validación, de escuchar a los actores, de involucrarte metodológicamente, investigar, pero sobre todo, ¿sabes? Algo que nos ha ayudado mucho en la validación es ir al territorio, es ver y conocer, porque en libros puedes encontrar mucho, sin duda le das un fundamento metodológico, pero escuchar las realidades te prenden el foco y del foco generas muchas acciones. Entonces, este resultado de esta validación, nosotros obtuvimos la iniciativa de sanar para enseñar. Nos dimos, a través de los resultados, vimos algo muy importante. Tú vas a tener muchos datos. Cuando la médula de la validación, lo que vimos fue a mí, a quien me acompañaba, una necesidad. Y a través de esa necesidad que validamos, se ha generado todo el programa. Y bueno, no es un consejo porque cada escenario es diferente, cada tema es diferente, cada necesidad es diferente, pero creemos, si me ayuda con la segunda, con la última, creemos que hay unos puntos que a Cintia y a su servidora nos ha ayudado muchísimo, que son estos. Primero, invitarte a que tengas un compromiso genuino y que no le tengas miedo a los datos, que no le tengas miedo a la investigación, que te avientes, que te abras, que no pintes realidades. Mira, a veces vamos con una imagen y decir, voy a hacer este cambio, mi propuesta va a ser esta y voy a tener este resultado. Permítete sorprenderte de lo que te da una investigación y una validación. A lo mejor va a ser diferente a lo que tú pensabas. Ábrete a estas realidades, no generes expectativas, no muevas intenciones propias, sino no olvidemos que la intención es lo colectivo. Escucha activa y consciente. En este proceso de validar, una herramienta muy importante que vas a tener, además de las estadísticas, es los ojos, pero sobre todo el oído. Escuché que empezamos con esta frase de escuchar, ¿no? Entonces, mira, hoy también suma acá, escucha conciencia de lo que estás requiriendo y de lo que tú también estás necesitando a través de esta validación. El mapa no es el territorio, es decir, también puedes llevar tu validación a otro escenario. Nosotros solo pensábamos que eran alumnos y al final terminamos con padres de familia, con actores que toman decisiones. Entonces,
Ve más allá de tu población, ¿dónde más puedes generar esta validación? Ábrete a conocer la necesidad real. Tienes una idea, la estás validando, pero posiblemente la necesidad de esta idea que tienes va a otra realidad o a otro actor. No sé si quieres compartir más. Bueno, la siguiente es muévete con el cambio. De pronto nos cuesta trabajo porque ya tenemos esa idea preconcebida de lo que queríamos estudiar y de lo que queríamos investigar y de lo que queremos, en lo que queremos incidir. Sin embargo, la validación te hace resistas tanto, muévete. Vamos con lo que se necesita, con la necesidad. Los datos al final son los que avalarán tu idea, porque puede que a lo mejor en algún momento te puedan decir, pues esto no tiene fundamento, esto no estuvo validado, y finalmente lo que te da ese fundamento, ese cimiento, pues es la validación en territorio, es la parte de escuchar a todos los actores y finalmente los diferentes escenarios. Hay que identificar los escenarios que conforman tu sistema. Primero tu sistema, determinarlo, enmarcarlo, pero también dentro de tu sistema hay varios escenarios y varios actores. Entonces, valida lo más que puedas, porque todas las voces son importantes y todas las voces pueden aportar para tu proyecto. Pues bien, esto es lo que nosotros podríamos decirles brevemente y sobre todo felicitarlos, de verdad felicitarlos por donde están. Estamos acá en México también para lo que requieran. Muchas felicidades. Arriésgate, ve por los datos, ve por lo que va a sustentar y le va a dar vértebra a tu idea. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias Laura y Cintia ahí por compartirnos su experiencia. La verdad que es muy enriquecedor también y más para los equipos que ahora van a salir a hacer esa validación territorial y escuchar esto de que 4 años después se les dio como esa estructura para hoy sostener su iniciativa y la importancia de escuchar las distintas voces y esto de por ahí lo que uno pensaba, ¿no? Cuando sale a territorio no es lo que por ahí está sucediendo cuando tiene distintas conversaciones empieza a descubrir cuál puede ser la mejor solución para esa problemática o mismo esto de crear soluciones que sean sostenibles a lo largo del tiempo porque se diseñan de una forma colaborativa. Gracias por compartirnos su experiencia. Ahora vamos a pasar a conversar un poquito con María Elvira, que quiero fijarla. María, si podés abrir tu micrófono, así te veo y te fijo. A ver. Ahí está, ahí te vi. Eh, ahí está. Bien, ahí está. Bueno, gracias por sumarte también a este espacio. Ahora vamos a pasar a conversar un poquito más sobre los datos y sobre la importancia de sumar los datos de forma en general y cómo eso ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí preguntarte un poquito. em, ¿Por qué crees que es clave contar con datos para comprender un problema en profundidad? Y bueno, contarnos también un poco tu experiencia de Córdoba desde ese lugar. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Sobre la pregunta, en el caso, yo hablo yo tengo a cargo la Dirección General de Innovación Social y dentro de esta Dirección General funciona el Observatorio Social. En ese sentido, digamos, trabajamos en el 100% del trabajo que se hace en la recolección y sistematización de datos, o sea que todo lo que desde la Secretaría se hace a nivel territorial, desde todos los programas, se sistematiza y se mapea en este observatorio. Para nosotros ha sido clave en ese sentido la construcción de este espacio para poder tomar decisiones en la emergencia, sobre todo, para poder saber cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad social en la ciudad de Córdoba, para poder saber dónde teníamos mayor concentración de programas, dónde faltábamos, para cualquier bajada territorial que se hace con alguna o campaña de vacunación o campaña para hacer los DNI para los niños y niñas también,
contar con esa información, dónde eran los barrios donde ya se había intervenido, dónde no. Eh, Al momento de tomar decisiones, por ejemplo, como ahora se están haciendo unos centros de salud nuevos, entonces saber dónde hay mayor concentración de espacios municipales y dónde faltan. Bueno, les diré que vital para casi todo el contar con los datos desde el observatorio. Yo armé una pequeña presentación, si quieren un poco les muestro, que me parece que a manera de ejemplo Dale. va a quedar más claro, digamos, cómo es el trabajo del observatorio. Eh, Breve, no sé de cuánto tiempo dispongo, tengo una que es bastante ejecutiva, pero puedo ir como al núcleo para que se entienda. Dale. Eh, A las 12 tenemos que cerrar, de acá hasta las 12 tenemos tiempo, bueno, por ahí dos no, no, minutos como para cortita. hacer. Dale, Cortita es la idea, contar un poco, mostrar los mapas, cómo los dale. construimos, qué tipo de datos tenemos y después las herramientas estadísticas que hemos construido a partir de este recolección de datos que se vino haciendo, que me parece que da como ejemplo así de cómo se puede trabajar el tema de los datos en el área social, que son áreas donde generalmente el dato no está muy bienvenido, o no es bienvenido, sino como que cuesta a veces en las áreas sociales hacer gestión basada en datos. Les comparto la presentación, a ver si puedo acá. Perdón, pero ay, no puedo. ¿Querés pasarme si no el link? Ahí está, ahí se ve. Ahí está. Ahí. Ahí lo pueden ver. Sí, Sí, ¿no? va. Agrando la pantalla, ¿les parece mejor? Dale. Bueno, brevemente, como ya les comenté, el Observatorio Social funciona en el marco de la Dirección General de Innovación Social. Esta dirección tiene como objetivos principales diseñar y ejecutar proyectos de innovación social que respondan a las problemáticas sociales prioritarias de este municipio de la ciudad de Córdoba, principalmente a partir de enfoques participativos y de impacto medible. Y el segundo gran objetivo que tenemos es fortalecer la gestión de la política social en la ciudad de Córdoba a través de este observatorio social mediante el desarrollo de herramientas estadísticas y metodologías innovadoras que promuevan la toma de decisiones basadas en evidencia. En este sentido, ahí les muestro, esta es el organigrama de nuestra secretaría. Tiene 4 subsecretarías, 3 direcciones generales. Para cada una de esas subsecretarías, cada uno de esos ravioles que ustedes ven, hay construidos datos y sistematizados datos y mapeos de todas las intervenciones que se hacen en el territorio. En este sentido, digamos, desde el observatorio se ha logrado contribuir, digamos, para las diferentes áreas en la implementación de sistemas de información geográfica para monitorear y planificar desde un enfoque territorial. Estas son la plataforma que nosotros usamos es ARGIS, hay otras, pero esta es la que nosotros usamos. Después llevar adelante el desarrollo de soluciones tecnológicas que facilitan la gestión de datos de manera transversal con todos estos programas que les mostré anteriormente en el organigrama. Reformular procesos de carga y de sistematización de datos, la edición y el monitoreo también de los datos, fortaleciendo el trabajo de los equipos técnicos, mejorando sus capacidades también, porque todos estos equipos técnicos se los ha ido capacitando en el uso de datos para que puedan implementarlo en sus áreas técnicas específicas. La co-construcción de instrumentos estadísticos y de relevamiento y monitoreo para la correcta implementación de los programas. Todas las herramientas que se construyen desde el observatorio se hacen de manera colaborativa, tanto con los equipos técnicos como en los casos, por ejemplo, del registro de espacios comunitarios o de comedores, con las referentes de esos espacios para contar con información sociodemográfica de valía para nosotros como gestión, pero también para ellos, para digamos, el trabajo en sus espacios. Y el desarrollo, y los hemos acompañado a algunas áreas que tienen como mayor volumen de trabajo en términos de gestión con las personas, el desarrollo del sistema de gestión para las personas en situación de calle y un desarrollo de un sistema de gestión para las personas mayores. ¿Y cómo implementamos estas mejoras? Digamos, como ya les comenté, en colaboración directa con todas las áreas, a través de capacitaciones, del monitoreo de los datos, se reorganizaron los equipos para el uso eficiente de los recursos tecnológicos, con un gran trabajo articulado con la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital. Esa secretaría es otra secretaría nuestra, pero es la que tiene a cargo, digamos, la implementación de todos estos sistemas de información geográfica. Entonces, todo se hace en articulación con ellos porque
Ellos son los proveedores de estas plataformas de gestión y de mapeo y de inteligencia geográfica. Y bueno, y otro, el gran trabajo que se hace el diario, digamos, el seguimiento continuo para resolver los problemas diarios que hay en la carga y la sistematización de los datos y para optimizar la funcionalidad de los sistemas implementados. Les voy a mostrar a manera de ejemplo dos mapas de dos áreas, pero de cómo estas tenemos construido mapeos en todas las áreas. Este, por ejemplo, es el mapa de la Subsecretaría de Nuevas Economías, en el marco del cual se desarrollan varios programas. Los programas como más relevantes de esta subsecretaría es el programa de ferias y paseos de la economía social y popular, que reúne a más de 120 paseos con 5.883 feriantes registrados. Bueno, programa de servidores urbanos, bueno, todo esto no sé si les puedo mostrar como en vivo cómo funciona el tablero, que me parece que les va a poder resultar más interesante, pero básicamente todo esto que ven acá, cada uno de esos puntitos es uno de los programas, cada uno de esos puntos a su vez es una capa. Les voy a mostrar, a ver si me deja ir. A ver, ¿cómo puedo ir? Quiero salir. Ahí está. Por ejemplo, en esta subsecretaría de nuevas, ahí están viendo que voy cambiando de pantalla, ¿sí, no? Sí, ahí se ve el mapa, Ahí se está. sigue, se sigue viendo el mapa. Ahí Ahí, ven que voy ingresando a sí, otro. Ahí está. Por ejemplo, como les comentaba, el programa de ferias y paseos de la economía social y popular cuenta con 121 paseos y ferias, con 5.883 feriantes registrados. Sobre esos feriantes, aquí abajo podemos ver, tenemos información sociodemográfica de género, de nacionalidad, de su situación laboral, si tienen o no tienen cobertura médica, si cobran o no cobran algún programa de asistencia del Estado, qué escolaridad alcanzada tienen. Cada uno de estos tableros son interactivos, entonces podemos ver rápidamente, por ejemplo, si vos querés saber cuáles son los feriantes que tienen información secundario completo, podés hacer así. Los puntos que se realzan en el mapa son los feriantes, tanto hombres como mujeres, que tienen la escolaridad alcanzada. em, bien. bueno, la de género también, digamos, son tableros que te permiten rápidamente, cuando vos querés saber alguna información concreta, saber dónde viven, alrededor de qué feria están, qué situación tienen, o si querés saber quiénes están con otra situación laboral que no sea solo el empleo en las ferias. Bueno, la verdad que es como bastante completo en ese sentido. También nos sirven mucho estos tableros para, al momento de hacer alguna intervención específica, saber con qué espacios contamos alrededor. Por ejemplo, Ahí, María, solo para sumar, porque nos quedan unos minutos como para que los equipos también se puedan llevar esto de por qué crees que es importante con esto, contar con estos datos a la hora de tomar decisiones, y cómo fue la construcción de estos datos. bueno, la construcción fue un trabajo difícil en el sentido de que nosotros empezamos con esto que ustedes ven, que yo les voy mostrando con todas las áreas y lo que luego son los índices que pudimos construir, lo arrancamos en el 2022. Nosotros ahora estamos en una gestión nueva con el intendente Daniel Pacerini, pero esto inició en la gestión del intendente Martín Charzona. Pero bueno, fue un trabajo de alguna manera de ir sensibilizando a las áreas de la importancia de los datos, de identificar en los equipos quiénes podían trabajar en articulación con nosotros para hacer la construcción de los datos, de identificar cuáles eran los programas prioritarios y que nosotros necesitamos tener medidos y saber dónde interveníamos en el territorio. Entonces, bueno, ha sido como un trabajo de construcción de un proceso lento, que te diré que todavía hoy no está consolidado, porque tiene que ver también como con crear la cultura de la importancia del dato para la gestión. En términos de para qué nos sirve, bueno, una de las cosas principales es para dar transparencia a los recursos, principalmente, para cuando en la emergencia tenemos que tomar datos o sobre bajar algún programa con alguna asistencia que está vinculado a lo económico puntualmente, saber a dónde tenemos mayor intervención o no, cuáles son las personas a las que alcanzamos con los diferentes programas,
¿Cuáles son las áreas de la ciudad de Córdoba con mayor nivel de vulnerabilidad social? Este índice que ven ahí lo hemos construido desde acá con datos estadísticos, está basado en el censo del 2022 y está construido con indicadores que tienen que ver con la medición desde la pobreza de una mirada multidimensional, no solo de la pobreza en la indigencia, sino con otros datos que tienen que ver bueno, que con otras necesidades básicas insatisfechas que también hacen a la pobreza, que en un país como el nuestro es bastante importante. Y ese mapa que ven ahí, por ejemplo, está por detrás de todos los otros mapas, es como nuestro mapa base. Entonces también ahí sabemos dónde tenemos que llegar con más urgencia, cuáles son los barrios más complicados, por qué situación. eh, bueno, un poco esto, no sé si les Bien. suma. No, muchas gracias. Ahí está buenísimo también esto de como la importancia para los equipos ahora, como nosotros lo dividimos en dos partes, ¿no? Como por un lado todo lo que es la parte de entrevistas, conversaciones y por el otro lado también la búsqueda de datos y la importancia de sumar datos para poder entender también el problema y que no quede solamente también en una parte quali Ujú, desde un enfoque cualitativo. Entonces nos parecía súper interesante también que muestren cómo desde la ciudad de Córdoba ustedes tomaban decisiones basadas en datos y todo el proceso de construcción de datos que fueron haciendo también a lo largo de estos años, ¿no? Y cómo los ujú. datos también se van construyendo. Y ahí, por ahí nos quedan 3 minutos. No sé si alguien quiere sumar alguna pregunta. Em, Dale. Hola, hola, Ahí hola, está. hola. Nosotros también con Sergio acá estamos en el municipio de San Salvador de Jujuy y un poquito la duda es, bueno, impresionante realmente la captura de datos que hicieron y el trabajo. La duda más que nada es cómo hicieron el proceso de captura de datos y cómo tomaron los indicadores realmente para empezar a arrancar con estos mapas, digamos. Lo que pasa es que, digamos, de alguna manera ya se venía trabajando, la sistematización de datos se venía haciendo, pero en herramientas como el Google, como con Google Form o con Drive, con Excel, digamos, cada secretaría lo hacía de manera distinta porque en algún punto todos los programas tenían por detrás alguna especie de sistematización de datos. Entonces, como primera instancia fue identificar quienes ya tenían alguna herramienta construida como para transformar esa herramienta que en general son Excel a las herramientas de información geográfica y después a los que no tenían, programas que no tenían ningún tipo de sistematización de datos y que era importante tener, acompañarnos en el proceso de esa construcción del dato. Eso fue, te diré, lo inicial, que fue cuando arrancamos en el 2022 y fue lo más difícil, sobre todo las áreas que no tenían ningún tipo de sistematización de datos de los trabajos que iban haciendo, bueno, esa fue como la parte más complicada, pero como empezar fue con el uno a uno, agarrar área por área con la que nosotros queríamos trabajar, con la que nosotros trabajamos, que es cada una de las subsecretarías y programas, y ver cómo estaban trabajando ellos los datos y a partir de ahí empezar un trabajo uno a uno de construcción del dato. Ahí No sé si preguntan queda en el claro. chat cuánto tiempo les llevó, más o menos. Y bueno, esto que les comentaba, nosotros empezamos en el 2022, así, juntándonos área por área, qué tienen, cómo lo recolectan, empecemos con esto, hay áreas obviamente más abiertas, otras que ya trabajaban con los Google Maps, que fue más fácil, pero para tener esto que ustedes ven hoy, arrancamos en 2020, en el 2022. Bueno. Pero bueno, es una secretaría muy grande y la verdad que también pasa eso, que el corazón de esta secretaría siempre es la emergencia, la necesidad. Entonces, cuando uno va con estos planteos, siempre para ellos termina siendo secundario. Hoy podemos hablar que hay muchas áreas que lo han incorporado y les resirve para su trabajo diario, pero todavía falta por recorrer ese camino. Bueno, muchas gracias, María Elvira, gracias por compartir. La verdad que De nada. excelente, felicitaciones. Gracias por sumarte a este webinario de inspiración. Ahora los equipos van a empezar este proceso ahí
de validación territorial en la misión 2, ¿no? Tienen todo el mes de junio, ellos estuvieron trabajando en su mapa de sistema también, algunos identificando esos actores que están teniendo un impacto en el sistema, o, como decimos siempre, esas personas que se ven afectadas por el problema. Llega el momento de salir a validar esas A hipótesis, validar. salir a hacer ese trabajito de investigación. De poder empezar a construir estos datos que recién les mostraban también Laura, Cintia y María Elvira, ¿no? Como que eso de poder empezar a arrancar, y qué tan importante es contar con todos estos datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces eso es un poquito el objetivo de este webinario, lo que queríamos que se lleven también de este espacio. Em, Así que la idea es terminar primero en tiempo, para que sepan nuestros próximos pasos. La semana que viene tenemos el taller colectivo y, como siempre, el último jueves de cada mes contamos con el webinario de inspiración de la próxima misión. Y a final del mes, el 30 de junio, la idea es que puedan entregar las herramientas de la misión 1 y misión 2 en la academia. Así que Solo les... puedo agregar una cosa. Sí, obvio. Que nada, que quedo a disposición para todos los que han participado. Nosotros hicimos el PIL el año pasado, así que fue una gran experiencia también con un programa nuestro, y quedo a disposición ahí mis datos para los que necesiten, si quieren profundizar un poco más sobre alguna de las herramientas o lo que sea, que me escriban y que estoy a disposición para eso. Emilia fue nuestra facilitadora Ujú. el año pasado, así que una gran facilitadora. Pero bueno, eso, nomás quedar a disposición. Bien. Muchísimas gracias a las tres por haberse sumado. Gracias a todos los que se sumaron a este webinario de inspiración. Y nos estamos viendo en el taller colectivo. Muchísimas gracias y que tengan un lindo cierre de semana. Chao, Nicole. Chao, gracias. Gracias, feliz día. Hasta luego con Luego, todos. muchas Feliz gracias. día. Los datos, Gracias. María Hasta Elvira, luego. nos pusiste los datos para que nos comuniquemos. Les- Bueno, ahí le pueden pedir a Emi, pídanle todo, Ah, ella tiene todos mis datos. Bueno, gracias. Nos chao. vemos, chao, chao. Gracias. Gracias. Ahí ¿Acá después qué se los hacemos? compartimos. ¿A Live Room? ¿Nos vamos? ¿Cómo hacemos? Me pierdo. Sí, ahí ya pueden salir. Salir de la, ya pueden cerrar sesión, porque en inglés cierran en inglés y nosotros acá. No Ah, se y ya puede está, volver a la sala terminó. principal. ¿Esto terminó? Sí, ¿Significa? Ah, bien, no entendí. Gracias. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. El micrófono.